Saludos, bienvenidos sean todos ustedes. Agradezco de antemano su interés en este tema y gracias al comité de la Cuarta Feria Internacional del Libro de San Pedro de Macorís por este maravilloso evento y por darme la oportunidad de participar en él. Mi nombre es María Duque Alavi, soy autora, poeta y escritora dominicana con una gran pasión e interés por nuestro folclore dominicano. Soy propietaria y fundadora de la empresa Quisqueyana Press, ubicada en California, donde resido, en la cual editamos, diseñamos y publicamos libros de autores especialmente dominicanos. Pero ese es tema para otro día. Hoy les hablaré sobre el tema titulado La realidad actual de nuestro folclore infantil dominicano. Yo, como persona nacida y criada en la República Dominicana, con una niñez entre los 80 y los 90, disfruté mucho de los juegos infantiles, de las canciones, de los cuentos, de los juegos, del carnaval. Me interesaban mucho los refranes. Y sí, fui y sigo siendo una amante del folclore infantil. Mi plan al tratar este tema es despertar en todos ustedes una verdad, una realidad que, aunque es obvia, no damos el valor debido. Esta realidad, esta verdad, es un problema que debemos y podemos mejorar. No podemos dejarla para después, ya que podría ser demasiado tarde. ¿Cuál es esa realidad actual? Bueno, es que nuestro folclore infantil está muriendo. Pero antes de ir a los detalles de cómo y por qué el folclore infantil está muriendo y por qué debemos hacer algo para evitarlo, les explicaré primeramente qué es el folclore. Bueno, verán, según María Jesús Marín Escobar, el folclore es un cúmulo de manifestaciones culturales, materiales e inmateriales que un pueblo ha heredado por tradición oral. O sea, que el folclore infantil entonces sería el cúmulo de manifestaciones culturales, materiales e inmateriales que los niños han heredado por tradición oral. El folclore infantil, en especial, es aquella parte de nuestro grandioso folclore tan variado que el cual le pertenece a los niños. El que contiene manifestaciones anónimas, popularizadas, que se heredan de forma oral, generación tras generación, y que por largo tiempo se han mantenido en su repertorio mediante un proceso de endoculturación, que no es más que el término antropológico que define el proceso más o menos inconsciente en que los saberes y formas de vida de una sociedad se transmiten de una generación a otra. ¿Cuáles son esos elementos que conforman el folclore infantil? Bueno, veamos. Tenemos las canciones infantiles tradicionales, con canciones como A la rueda rueda, La pájara pinta, Yo tenía 10 perritos, Los esqueletos, La batalla del calentamiento. Hay varios tipos de canciones infantiles tradicionales. Entre ellas están las canciones de cuna, como Duérmete mi niño, Palomita blanca, Pío pío pío. Tenemos las canciones de juegos de mano, entre las que están, por ejemplo, El gallo, El enano. Los juegos de elásticos, canciones para juegos de elástico como Chicle machicle o Las tijeras. También tenemos el tipo de canciones para brincar la soga, como Uva, pera, manzana o Una dola, tela, catola. Canciones de juegos de fila, como Ambosador o Que pase la señorita. Canciones de ronda, como Las monjitas del convento, La tía Mónica, El baile de la caraqueña. Están otras canciones educativas, como la canción Doña Semana, La marcha de las letras, 1, 2, 3 amigos. Canciones de burla, como Pican, pican los mosquitos, Por ahí María se va, que no recuerda esa, Babarum, barum, 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 barero. Otras canciones de autores conocidos que también se hicieron tradicionales, como son las canciones de temporada, como las canciones navideñas, las canciones de carnaval, los himnos patrios y las canciones escolares. Tenemos otros que son los juegos tradicionales, como por ejemplo El loco paralizado, Cero mata cero, El gato y el ratón o Los ladrones y policías, que eran prácticamente el mismo juego.
capitán pasando lista, que pase la señorita. Tenemos también los tantanes. Era, para darle un ejemplo, era tan bajo que la cabeza le olía a pie. O era tan alegre que nunca comprendió la ley de la gravedad. Por ejemplo, tenemos ese juego de cómo se llama la obra, también que jugábamos cuando éramos pequeños, de estos que dicen, se abre el telón, aparece una monja, se cierra y abre el telón, se encuentra la monja en llamas, se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? Sorprendida. Tenemos también cuentos, los cuentos clásicos, como los cuentos de Buquí, de Pedro Animal, de Juan Bobo, Toribito, Juan Matasiete, los cuentos del Compay Gato y Compay Perro. Tenemos los cuentos de Nunca Acabar. Este es muy largo, no se lo voy a leer, pero son estos cuentos que se leen y se vuelven a leer y hay que leerlo varias veces. Lo pueden ver aquí en la pantalla. Bueno, uno de ellos es Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y su madre le decía, toca la flauta, Bartolo. Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y la gente le decía, toca la flauta, Bartolo tenía una flauta con un agujero solo. Y así sigue y se repite. Se le llaman cuentos de nunca acabar. Tenemos también los cuentos mínimos, como este que dice, este es el cuento de una ardilla que se fue a Villa y perdió su silla. O este es el cuento de un soldado que no empezó y ya se ha acabado. Tenemos los colmos, como ¿sabes cuál es el colmo de un soldador? Tener un hijo soldado. O ¿sabe cuál es el colmo de un electricista? Que le siga la corriente, y así por el estilo. Tenemos las adivinanzas, como por ejemplo esta, que es muy clásica, que dice, fui al monte, corté un palito, vine a mi casa y a bailar se ha dicho. Recuerdo que esa me la decía mi mamá. Esa es la escoba. O agua pasó por mi casa, cate de mi corazón, y a que no me adivines ni mañana a la oración. Ese es el aguacate. Tenemos también los acertijos, como este que dice, ¿cuántos animales caben dentro de una ballena? Ninguna, porque ballena. O ¿cuál es el último animal que creó Dios? El delfín. Y así por el estilo, muchos otros. Tenemos también refranes. Debajo de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. Tenemos también lo que llaman retaílas, como estas retaílas de perder el asiento, que dice el que se fue a Villa perdió su silla. O retaílas para terminar los juegos, se rompió la taza y cada uno para su casa. O de sorteo, en un plato de ensalada comen todos a la vez y jugando la baraja, y ustedes me imagino que recuerdan ese. Retaílas de selección, como mi abuelita mató un gato en la calle 24, 1, 2, 3, 4, y muchísimas otras. O esta para iniciar juego que dice, se, veré. Tenemos trabalenguas, como este, 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal, en 3 tristes trastos tragaban trigo 3 tristes tigres. Lo dije. Y este de Pablito clavó un clavito, qué clavito, etcétera. Esos son algunos, porque faltan muchos, de los elementos del folclore infantil dominicano. Las canciones infantiles y su contexto del problema, los antecedentes. El folclore infantil está en peligro de extinción, eso es algo que todos sabemos. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, podemos dejarlo morir, que es una opción no muy inteligente, o podemos preservarlo o revivirlo. Para preservarlo, podemos preservar estos en libros, en CDs, en videos, en películas, en revistas. Hay muchísimas formas en que se puede preservar. Para revivirlo, entonces tendríamos que hacerlo parte de la educación básica dominicana. O sea, tendría que formar parte de lo que enseñan las escuelas. O
y también hacerlo parte del día a día del niño. ¿Cómo? Motivándolos, enseñándolos, nosotros como padres, los profesores, tíos, vecinos, enseñarlos, mostrarles los juegos, decirles cómo se juegan, a jugar con ellos para que vean. O sea, hay muchísimas formas de hacerlo. ¿Cuál es el problema? Bueno, los niños de hoy ya no recuerdan. Nosotros todavía recordamos, ellos no. Y si nosotros recordamos y ellos no, entonces ¿cómo ellos van a pasarlos? Ellos son los que deben heredar nuestros conocimientos, ¿no? Estos no permanecerán para las futuras generaciones, porque estos, si no están escritos o grabados y ya nadie los canta, nadie los juega, solamente los adultos recordamos, pero no los enseñamos, no los cantamos, entonces simplemente van a morir. El diagnóstico. Existe una reducción considerable en el uso de las canciones infantiles tradicionales en la República Dominicana. Eso es un hecho. El pronóstico. En un futuro próximo, nadie recordará las canciones infantiles tradicionales y se perderá esta pieza del folclore infantil. Esto es claro si no hacemos algo al respecto. La hipótesis. El apoyo a este proyecto eliminaría la desaparición de las canciones infantiles y de esos elementos folclóricos que queremos conservar. La endoculturación, como dije anteriormente, es cuando estos elementos culturales se transmiten de generación en generación. Es una forma viva y activa y se mantiene a través de la oralidad primaria, que se entiende como el medio que no se estudia, pero se aprende, escuchando, repitiendo, por participación en una especie de memoria cooperativa. Este ha sido el medio de sobrevivencia de los elementos folclóricos de nuestra cultura y de toda cultura en general. La misma oralidad primaria es la que hoy en día nos permite también aprender desde nuestros teléfonos, computadoras, iPad, televisiones. De acuerdo con la preservación de los elementos culturales, los estudiosos identifican 4 etapas del folclore. El primero, el folclore naciente. Los rasgos culturales de creación reciente que con el tiempo se convertirán en tradicionales. El folclore vivo es cuando este folclore que se sigue practicando en la vida cotidiana y está integrado a su cultura de origen. El folclore moribundo, cuando la cultura a la que pertenece conserva solo algunos elementos de estos hechos, habiéndose perdido típicamente cuando por motivos demográficos solo los ancianos del grupo los conservan, no así los jóvenes. El folclore muerto. Este es el folclore correspondiente a una cultura extinta, conservada solo en registros de viajeros, archivos, códices, en otras fuentes escritas como los libros o en restos arqueológicos, pinturas, etc. Sabemos, como dije anteriormente, que estas etapas de nuestro folclore están siempre activas y en movimiento. Siempre hay elementos nacientes, siempre hay elementos vivos, moribundos y muertos. Todos estos elementos funcionan al mismo tiempo. Es el proceso normal que se produce de forma natural. Unas mueren para dar espacio a las nuevas. Nadie en sí podría predecir el folclore naciente, ya que solo a través del tiempo podemos saber si se convertirán en tradicionales. El folclore vivo es el que conocemos y aún escuchamos y vemos, el que disfrutamos. Ahora, cuando se trata del folclore moribundo o muerto, es diferente, ya ha desaparecido. Pero debemos reconocer que cuando se trata de elementos del folclore infantil, dejarlos morir sin que haya nada equivalente que los sustituya es algo que a mí en lo personal me aterra.
porque a nuestros niños solo le quedará consumir aquello que llega a ellos por motivos comerciales. Y es triste, es realmente triste, porque lamentablemente nuestro folclore infantil está muriendo. Y solo existen en libros y en la memoria de unos pocos que aún recordamos, nosotros, los más viejos. Los cuentos que mencioné antes, de Buquí, Pedro Animal y Juan Bobo, esos cuentos, me imagino que muchos los han oído y muy pocos recuerdan los detalles. Yo los recuerdo un poco, no lo suficiente como para contarlos, pero los recuerdo porque mi madre me los contaba constantemente en esas noches en medio de un apagón junto a mis amiguitos reunidos en el patio de la casa. Eso es una parte muerta de nuestra cultura, los cuentos. Pero ¿dónde están? ¿Qué sustituyeron esos cuentos? ¿Qué otros cuentos han nacido? ¿Qué cuentos tomaron la posición de aquellos cuentos? Ningunos. Aún podríamos encontrar libros con estos cuentos, pero ya no son parte del repertorio actual. Son parte de un folclore muerto que murió sin sustituto. Y así mismo está pasando con las canciones infantiles. Nosotros aún las recordamos. Pero, ¿y nuestros niños? ¿Qué pasará cuando esta generación nuestra caduque? ¿Qué canciones nuestros nietos aprenderán de sus padres? ¿Qué canciones cantarán y jugarán? Como dice mi hermanita Cintia, recordar es vivir. Recordar canciones infantiles y juegos como el juego de la vaca, sal de ahí chivita chivita, o Marichal pasando lista, matarile rilerile, me caí entre un pozo. Es grandioso transportarnos a esos tiempos. Tiempos que nuestros niños en la actualidad no disfrutan. Recordar cómo construimos nuestros propios juguetes, sin ni siquiera tener que ir a las tiendas a comprar las herramientas. Recuerdo que hicimos entre yo y mi hermano un carrito de caja de bola y hacíamos fufú de tapitas de refresco. Mi gente, el folclore infantil está muriendo sin que nazcan nuevas que lo sustituyan. Simplemente están desapareciendo, siendo sustituidas prácticamente por la música popular, los videojuegos, YouTube, los medios sociales y muchos otros. Son vistos por nuestros niños como cosa antigua, como cosa de muchachitos, porque no la ven en su presente, en su día a día. Ser niños 40 o 50 años atrás contaba con todas sus ventajas gracias a que contábamos con elementos folclóricos transmitidos tradicionalmente por nuestros padres y abuelos. Hoy, ¿qué les queda a nuestros niños? En el siglo XX los niños recibían su educación desde 3 fuentes: la escuela, los padres y la sociedad que les rodeaba. De la escuela aprenden la educación básica, de los padres cómo se relacionarse sobre el comportamiento, buenos modales, aprenden del ejemplo, cómo tratar al prójimo y cómo relacionarse con los demás. Y de la sociedad aprenden a socializar y a poner en práctica lo aprendido en la casa y en la escuela. Ahora, en pleno siglo XXI, los niños siguen aprendiendo de la escuela, siguen aprendiendo de los padres y de la sociedad. Pero el concepto de sociedad se ha ampliado tanto. Ya no se limita a nuestros vecinos, a nuestra iglesia, a nuestro barrio. Ahora el concepto de sociedad del cual los niños toman sus conocimientos es muchísimo más globalizado. El mundo es el límite. En el siglo XXI, con los avances tecnológicos, la globalización es a través del cable, los medios sociales, las plataformas digitales y la internet. Esa es la forma en que nuestros niños aprenden. Esa es la sociedad y el mundo que los rodea. Es muy amplio. El aprendizaje de los niños ya no es local o centralizado, ya no es limitada por la escuela y los padres o el sector en que viven. Las influencias externas son muchas, la información a la que tienen acceso es mucha. Y no es que sea malo o negativo. Si cuentan con la adecuada supervisión y guía está perfecto. Pero es que los aleja de lo suyo, de su folclore, de su herencia. Esta nueva forma de aprendizaje complica drásticamente el control de los padres sobre lo que los niños tienen o no tienen acceso hoy en día.
sobre lo que aprenden. Los padres del siglo XXI, a diferencia de los del siglo XX, también hemos cambiado. Lamentablemente, este cambio no solo afecta a los niños. Nosotros estamos mucho más ocupados que antes, tenemos la necesidad de una mejoría económica y una necesidad de tener una imagen ante los demás. Lo que tenemos nunca es suficiente, todo gracias a las mismas barreras sociales que fueron derrumbadas, lo que nos llevó a una situación en la que no tenemos mucho tiempo para nuestros hijos, lo que crea que muchas veces no tengamos el tiempo para darles la guía y la supervisión requeridas. Nuestros valores locales, folclóricos, culturales están quedando en el olvido y están siendo sustituidas por las informaciones que migran desde el exterior junto a sus estímulos, por la tecnología de la información y la comunicación, y llegan para quedarse, tomando el lugar que debería corresponderle a la educación escolar y familiar, a nuestros valores sociales locales, a nuestro folclore infantil y a nuestras costumbres. No es mucho lo que podemos hacer, esa es la verdad. El mundo está cambiando y debemos cambiar con él. Pero hagámoslo sin dejarnos robar nuestra esencia en el proceso. Lo que somos debe persistir por encima de todo y nuestros niños deben poder aprenderlo y disfrutarlo. Lo que somos está en nuestros valores culturales. Se expresa mediante nuestro folclore y nuestras costumbres. No perdamos nuestra originalidad y mantengamos en nuestros niños el apego a lo que es suyo mediante la enseñanza de sus elementos folclóricos tradicionales, como son las canciones infantiles, su música tradicional, los cuentos, los juegos infantiles. Enseñémosle nuestra historia, nuestros orígenes y, más importante que todo, su identidad. Los niños deben poder identificarse. No le dejemos todo a la escuela. El sistema educativo y cultural de nuestro país no le ha dado el soporte debido a nuestro folclore infantil. Al no educar a nuestros estudiantes en los aspectos folclóricos de nuestras tradiciones, por lo que no conocen el valor de los mismos, ni siquiera podrían identificarlos. Por ello no entienden la importancia de identificarse con sus tradiciones, lo que se traduce en un abandono total de lo que realmente les pertenece como parte de esa sociedad, y la fácil adaptación a otras tradiciones que no les pertenecen es algo que sucede constantemente. Yo, en lo personal, me he tomado la tarea de preservar y publicar canciones infantiles tradicionales de nuestro país, ya que francamente necesitan ser salvadas de la muerte que se les aproxima. Están muriendo en una muerte ignorada. La mayoría de estas canciones nunca antes han sido escritas, porque son parte de una tradición oral que viene de boca en boca y de generación en generación. Por ello, estoy trabajando en una colección de 7 tomos llamada Canciones Infantiles Tradicionales Dominicanas, del cual solo el primer tomo de la colección ha sido publicada, y se llama Doña Semana. Está disponible en mi página web personal que aparece al final de la página de la presentación. El resto de los libros ya saldrán pronto. Dentro de mis posibilidades estoy tratando de salvaguardar estos elementos que para mí son de mucho valor. Alguien tiene que tomar la iniciativa, por lo que he creado esta página, una página en la que cualquiera puede acceder y colaborar con los elementos culturales y folclóricos que recuerden. En nosotros, los que aún recordamos, recae el salvar estos elementos. Escribe en ella lo que recuerdas. Pregúntale a tus padres y abuelos. Si puedes enseñarles a tus hijos lo que recuerdas, hazlo. Está en nuestras manos hacer algo al respecto. Si han de morir, por lo menos dejémoslo plasmado en libros. Libros que pueden ser encontrados y estudiados por aquellos que desean recordar nuestro folclore. No podemos parar los tiempos ni evitar la evolución, pero sí podemos guardar nuestros tesoros de una forma digna para futuras generaciones y el mundo en general. Con este propósito he creado esta página
lista para recolectar colaboración de todos aquellos elementos folclóricos y culturales que recuerdes, no solo infantiles, pero de todo tipo. Aprovecha, toma nota. La página es quisqueyanapress.com/colabora. Comparten con nosotros lo que recuerdes de nuestras canciones infantiles tradicionales, bombas, pachuquismos, barbarismos, modismos, juegos tradicionales para adultos y niños, adivinanzas, dilemas, trabalenguas, acertijos, arriba el telón, coplas, colmos, tantanes, ¿qué le dijo? Piropos y dedicatorias, cuentos tradicionales, fábulas, mitos y leyendas, manifestaciones religiosas, cultos rituales, conjuros, ritos mortuorios, ensalmos, creencias, supersticiones, fiestas y celebraciones, romances, corridos, décimas, coplas, expresiones de trabajo, como son el canto del hacha, la maboba y pasapié, medicinas tradicionales, curanderismo, dietas, normas de higiene, conocimientos sobre plantas medicinales, cosmología y gastronomía. Todos esos temas los estamos colectando en esta página. Y si nos dejas estas informaciones, si colaboras con nosotros, cuando se haga la publicación que contiene aquello con lo que contribuiste, pues tu nombre aparecería en el libro como uno de los contribuyentes, lo que quedaría para la posteridad. Sería de gran soporte. Esperamos a ver si todos los que escuchan este video pueden darse la vuelta por esta página, quisqueyanapress.com/ no me acuerdo cómo se dice en español, /colabora. Por favor, visítanos, deja allí tu colaboración y tu nombre quedará plasmado para la posteridad como un colaborador en la recopilación de nuestro folclore. Nuestro folclore es nuestro tesoro y para conservarlo, los niños de ayer deben pasarlo a los niños de hoy y así podrá llegar a los niños de mañana. Gracias.